Extralento.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Continuando con el tema del diseño de elementos magnéticos, en un video anterior ya explicamos en qué consistía la diferencia entre la densidad y la intensidad de campo magnético. Pero hay otro tema muy importante en el diseño de elementos magnéticos, que es el tema de los circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos básicamente es una linealización de un sistema físico. En este video vamos a explicar en qué consiste esta linealización, pero no solamente en circuitos magnéticos, lo vamos a generalizar para cualquier sistema, inclusive sistemas que no sean físicos. Vamos a explicar en qué consiste un sistema lineal, vamos a dar algunos ejemplos que se utilizan mucho en calor, en agua, hasta en vehículos o gente. Y finalmente vamos a concluir incluyendo este tipo de linealizaciones en los circuitos magnéticos y cómo se utilizan en el diseño de elementos magnéticos. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar hablando primero de acerca de los sistemas lineales. ¿Qué son los sistemas lineales? Vamos a partir de que tenemos algo así como una caja negra. ¿Qué es una caja negra? Algo que no sabemos qué hay adentro. Sin embargo, esta caja negra básicamente se va a comportar como si fuera un sistema físico. Es decir, vamos a hacer una serie de pruebas en la cual vamos a ir aplicando señales de entrada, que en este caso vamos a llamarle X1, donde son señales variables en el tiempo, y al momento que le aplicamos una señal de este tipo, nos da una salida que es proporcional a esta entrada. Y no solo eso, vamos a aplicar distintas entradas en distintas condiciones. Por ejemplo, para una entrada que vamos a llamar X2, pues nos va a dar una salida diferente Y2 de T, que va a ser también proporcional a la entrada X2. Y finalmente tenemos, por ejemplo, una señal que sea la suma de las entradas X1 más X2, y vamos a tener una salida que va a ser la suma de las salidas Y1 y Y2. Esta propiedad interesante se le conoce como el principio de superposición, en la cual, cuando yo aplico diversas entradas y después las sumo, y resulta que las salidas también son la suma de las salidas que se obtenían respectivamente de las entradas anteriores, entonces significa que este sistema se aplica al principio de superposición. Este principio de superposición es muy importante y es una característica básica de los sistemas lineales. Es decir, para que un sistema se considere lineal, tiene que incluir este principio de superposición. De tal manera que aquí podemos demostrar matemáticamente que si el sistema admite el principio de superposición, entonces la suma de las salidas Y1 y Y2 de T, que son AX1 de T más AX2 de T, y resulta que esta salida es proporcional a la suma de las entradas X1 de T más X2 de T, pues no hay duda, el sistema va a ser lineal. Los sistemas lineales son muy populares porque son muy simples su forma de analizarlos, son muy sencillos, es una línea recta básicamente, pero hay que hacer una aclaración muy importante. La mayoría de los sistemas físicos en la vida real no son lineales, tienen un comportamiento que se le llama no lineal. Sin embargo, si nosotros, bajo ciertas simplificaciones y bajo ciertas condiciones, asumimos que se puede comportar como una línea recta, como un sistema lineal, entonces nos va a facilitar mucho los cálculos en ese sistema físico. ¿Por qué? Bueno, pues porque calcular todo en base a una línea recta simplifica sobremanera cualquier evaluación que se haga sobre él. Pero ¿cómo es que podemos considerar que estos sistemas no lineales son lineales? Muy simple, vamos a considerar solo una pequeña parte del comportamiento de este sistema en el cual se comporta de una manera casi lineal. Por lo tanto, los análisis que hagamos van a ser válidos solamente para esa pequeña zona en la que el sistema se comporta como si fuera lineal. Hay que aclarar que si se sale de esa zona, se pierde exactitud, se pierde presión en los resultados y ya no podemos utilizar esta aproximación. Bueno, aquí es importante particularizar la linealización a los flujos de lo que sea. Para esto vamos a definir primero qué es un flujo. Bueno, pues un flujo lo vamos a definir como la cantidad de objetos que pasan por un punto de referencia en un tiempo determinado. Por ejemplo, aquí tenemos un flujo de vehículos, de coches, que están pasando por este punto de referencia. Si yo cuento la cantidad de vehículos que están pasando de un extremo a otro,
y luego los divido entre el tiempo que transcurrió en el cual pasaron esos vehículos, eso me va a dar el flujo. Podemos hablar de un flujo de 5 vehículos por segundo, de 10 vehículos por minuto, de 100 vehículos por hora. Eso es un flujo. ¿Qué tantos objetos están pasando por un punto de referencia en un tiempo determinado? Eso lo podemos expresar de forma matemática, como lo vemos aquí, como la relación que hay entre la cantidad de objetos, que vamos a llamar la Q, con respecto al tiempo. Y también lo podemos expresar en forma diferencial, donde tenemos un número diferencial de objetos de Q que están pasando por ese mismo punto de referencia en un tiempo diferencial. Hay que recordar que cuando hablamos de diferenciales, son cantidades básicamente muy pequeñas. Por eso les vamos a llamar diferenciales. Bueno, en esta ecuación tenemos que la letra F representa el flujo, la letra Q, la cantidad de objetos que están fluyendo a través del punto de referencia, y T es el tiempo en el cual están pasando estos objetos por el punto de referencia. Ya que hemos identificado qué es un flujo, bueno, pues entonces vamos a proceder a linealizar un sistema basado en flujos. Y para esa linealización se requieren 3 elementos. La primera de ellas, yo necesito un elemento que esté fluyendo, un elemento que pase por ese punto de referencia y contar cuántos objetos van a pasar en un tiempo determinado. Esos objetos pueden ser lo que se les ocurra. Pueden ser personas, pueden ser electrones. Cuando es un flujo de electrones tenemos una corriente eléctrica. O puede ser agua. Por ejemplo, cuando tenemos un flujo de agua, pues es la cantidad de litros de agua que pasan en un tiempo determinado. En el caso de los flujos de electrones es cuántos electrones pasan por un punto de referencia en un tiempo determinado. Y en el caso de personas, pues cuántas personas pasan por un punto de referencia en un tiempo determinado. Todos esos son ejemplos de flujos. El segundo elemento que necesitamos para linealizar nuestro sistema. ¿Qué es lo que impulsa a estos objetos a moverse de un lado a otro? Bueno, eso va a depender de cada uno de los sistemas. Pero a eso que los empuja a moverse, a fluir, le vamos a llamar fuerza impulsora. Bueno, pues veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos un flujo de electrones, estos generalmente se mueven debido a que se le aplica una diferencia de potencial o de voltaje en los extremos de un conductor. Y eso obliga, por medio del campo eléctrico que se le aplica, a moverse a esos electrones. En el caso del agua, pues para que el agua fluya a través de una tubería necesitamos un cambio de presión. Es decir, que la presión entre la entrada y la salida sea diferente para que haya un diferencial de presión que permita el flujo de agua. Y en el caso de calor, por ejemplo, lo que yo necesito es un diferencial de temperatura. Si quiero que el calor fluya de un objeto desde un punto hasta otro, necesito que entre ambos puntos haya una diferencia de temperatura. Si esos dos puntos se encuentran a la misma temperatura, el calor no va a fluir. Pero si los dos puntos tienen temperaturas diferentes, pues vamos a tener un flujo de calor siempre de la temperatura más alta a la más pequeña. En el caso del agua, de la presión más alta a la más pequeña, y lo mismo con el voltaje, del nivel de voltaje más alto al nivel de voltaje más pequeño. Entonces ahorita ya tenemos dos elementos. Tenemos lo que fluye, el objeto que está fluyendo y la fuerza que lo impulsa a fluir. Pero necesitamos otro elemento. Bueno, perdón, se me estaba pasando. En el caso del flujo magnético, ¿qué es lo que lo impulsa a fluir en un material magnético? La intensidad de campo magnético. Es importante y les recomiendo que vean mi video en el cual explico las diferencias entre la intensidad de campo magnético y la densidad de campo magnético. Bueno, ahorita ya llevamos dos elementos. El elemento que fluye, el elemento que hace que ese objeto fluya, y finalmente va a haber otro elemento que es la resistencia. La resistencia al flujo de esos elementos. Bueno, pues esa resistencia es lo que se opone al flujo y bueno, pues eso va a variar dependiendo de cada uno de esos sistemas. Sin embargo, podemos hacer una generalización en las ecuaciones de este elemento que se opone al flujo de los objetos. Por ejemplo, aquí tengo yo un material X en el cual está fluyendo una cierta cantidad señalada por estas líneas amarillas. Y bueno, pues vamos a tener un vector que es la fuerza impulsora que impulsa a estos objetos a fluir dentro de este objeto. Pero este objeto tiene unas dimensiones geométricas bien definidas. Va a tener un área que vamos a llamar AC, que es el área de sección transversal, es el área que atraviesa los elementos que están fluyendo, y este elemento tiene una cierta longitud que vamos a llamar L. Entonces,
podemos definir a la resistencia que se opone al flujo como una relación en la cual a mayor longitud esta resistencia se hace más grande. También a menor área tenemos que esta resistencia se va a hacer más grande porque está constriyendo el posible flujo en un área más pequeña por la cual pueda fluir. Entonces de aquí podemos obtener una relación de que la resistencia que se opone al flujo va a ser directamente proporcional a la longitud del elemento por el cual fluyen los objetos e inversamente proporcional al área que atraviesa este flujo que tenemos aquí. Bueno, ¿cómo convertimos las relaciones de proporcionalidad en igualdad? Agregando una constante de proporcionalidad. En este caso, esa constante es el elemento lambda que tenemos aquí. Y nosotros le vamos a llamar como un coeficiente del sistema físico que tengamos, que se opone o que aporta, puede ser, darse el caso opuesto, al flujo de los objetos. Si lo ponemos en el numerador, es un elemento que aporta al flujo, y si lo ponemos en el denominador, es un elemento que se opone al flujo. Entonces, con esta definición de esta resistencia que se opone al flujo, ya tenemos los tres elementos básicos para poder linealizar cualquier sistema físico que tengamos a la mano. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues básicamente aplicando una relación de proporcionalidad. Hay que recordar que los sistemas lineales son proporcionales. Entonces, en este caso vamos a tener, mencionábamos, tres elementos. Número 1, la fuerza impulsora, que vamos a llamar con la letra F. Número 2, el elemento que fluye, lo vamos a designar con la letra Q, es el flujo. Y número 3, la resistencia que se opone al flujo. Pues vamos a sacar una relación de proporcionalidad en la cual la fuerza impulsora va a ser proporcional al flujo, donde la constante de proporcionalidad va a ser precisamente esa resistencia. Y con esta linealización, que es la ecuación de una línea recta, podemos linealizar cualquier sistema físico que nosotros tengamos a la mano. Hay que recordar, y lo vuelvo a repetir, la mayoría de los sistemas no son lineales, excepto pequeñas zonas en las que se pueden comportar como un sistema lineal. Bueno, una forma común de conocer a esta expresión, a esta linealización, es como la ley de Ohm que se aplica en circuitos eléctricos. Entonces, esta ley de Ohm, que es quizás muy conocida por muchos de nosotros, básicamente es una forma de representar esta linealización de un sistema físico cualesquiera. Bueno, vamos a aplicar esto a circuitos eléctricos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un circuito eléctrico X que es como una caja negra llena de todo tipo de elementos, y si el sistema es lineal, va a estar entrando en él una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente? Pues un flujo de electrones por unidad de tiempo. ¿Y qué vamos a tener a la salida? Pues vamos a estar midiendo un voltaje. Un voltaje que va a estar en las terminales de este elemento que tenemos aquí. Y aplicando una linealización que no es otra cosa más que la ley de Ohm, vamos a tener que el voltaje de salida, debido a esta corriente, va a ser igual a esa resistencia eléctrica, en este caso, multiplicada por la corriente que está entrando al sistema. Donde esa resistencia va a ser aquello que se opone al flujo de los electrones en este circuito eléctrico. Y podemos apreciar que esta ecuación no es otra cosa más que la ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Nuevamente, asumiendo que el sistema se comporta de manera lineal, no siempre y la mayoría de las ocasiones no van a ser lineales, pero insisto, para pequeñas secciones o porciones del comportamiento se pueden asumir lineales. Bueno, en el caso de los circuitos eléctricos se utilizan una gran cantidad de herramientas que son muy útiles, como son los teoremas de Thevenin y Norton, el principio de superposición, las leyes de Kirchhoff de voltaje y corriente. Hay muchas herramientas que son bien conocidas por muchos de nosotros que se utilizan en circuitos eléctricos y que solo piden que el sistema sea lineal. Entonces, esto significa que si yo tomo un sistema físico cualesquiera y bueno, pues lo linealizo, quiere decir que lo puedo trabajar como si fuera un circuito eléctrico. Y todas estas herramientas de los teoremas de Thevenin y Norton, las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff, el principio de superposición, los puedo aplicar a esos sistemas. Pero ya no solamente con flujo de electrones, de corrientes eléctricas, sino flujo de calor, de personas, de agua, de campo magnético, lo que se les ocurra. Esa es la virtud de las linealizaciones, que la podemos aplicar a lo que nosotros queramos con todas estas herramientas de por medio. Bueno, vamos a aplicar estos conceptos de linealización a un caso muy común, que es el flujo de agua en tuberías.
¿Cómo se harían esta generalización, esta aplicación de estas teorías de circuitos eléctricos en los flujos de agua? Bueno, pues vamos a tomar aquí una sección de una tubería, la cual pues está fluyendo a través de ella un cierto caudal de agua, es decir, una cierta cantidad de litros de agua por unidad de tiempo. Ese sería el flujo de agua. Y bueno, pues vamos a tener un vector de diferencia de presión, es decir, entre la entrada y la salida de la tubería vamos a tener presiones diferentes. Y esta sección de tubería tiene una cierta longitud que vamos a llamar L, y el agua va a estar atravesando una cierta área de sección transversal que vamos a llamar AC. Bueno, pues con estas definiciones y aplicando nuestra linealización, que no es otra cosa más que la ley de Ohm, tenemos que el diferencial de presión va a ser proporcional al flujo de agua, donde la constante de proporcionalidad va a ser la resistencia, donde esa resistencia va a venir dada por la fórmula que ya habíamos obtenido y que habíamos generalizado, donde decíamos que iba a ser igual a la longitud de la tubería entre el área de sección transversal. Bueno, aquí había una relación de proporcionalidad porque son sistemas lineales. La constante de proporcionalidad en este caso la vamos a llamar o la vamos a designar con la letra griega ρ. Y en el caso de las tuberías se le llama coeficiente de fricción de la tubería. Es decir, cómo es que esta agua al fluir por las paredes de la tubería hay un cierto rozamiento que provoca una fricción que impide ese flujo de agua. Ese coeficiente va a variar en función del material del que esté hecho la tubería y se van a designar coeficientes para distintos tipos de tuberías. Bueno, pues con esto ya tenemos las ecuaciones básicas para el análisis de flujo de agua en tuberías aplicando toda la teoría de circuitos eléctricos y no es otra cosa más que nuevamente la ley de Ohm, que no es más que la ecuación de una recta con la definición del elemento resistivo que va a ser dada por esta relación la constante ρ por L entre el área de sección transversal. Aquí tenemos ρ como el coeficiente de fricción de la tubería. Ahora hagamos lo mismo, pero aplicándolo al flujo de calor por conducción. Hay que recordar que el calor puede tener tres tipos de flujo. Puede fluir por medio se puede transmitir por medio de conducción, de convección y por medio de radiación. En el caso particular del flujo de calor por conducción en sólidos, aclaro que es en sólidos y no en líquidos ni en gases, entonces vamos a tener una sección sólida igual que la que teníamos o parecida al caso de la tubería, pero en este caso, a través de esta sección de este material sólido, va a haber un flujo de calor que va a estar fluyendo a través de este material sólido. Y bueno, pues ese flujo de calor básicamente va a ser energía por unidad de tiempo. Así se define el calor, como la energía calorífica por unidad de tiempo. Y en las terminales de este elemento mencionábamos que vamos a tener la fuerza impulsora, que va a ser un diferencial de temperatura. Es decir, vamos a tener una temperatura, vamos a poner de 100 grados aquí en la cara principal, en la primera cara, y vamos a poner de 50 grados en la segunda cara. Como la temperatura es mayor en la primera cara, va a fluir de izquierda a derecha. Entonces tengo mi flujo, tengo mi fuerza impulsora, ahora voy a tomar las medidas de mi elemento conductor de calor. Este elemento va a tener una longitud L, va a tener un área de sección transversal, así es que vamos a poder definir nuestra linealización en la cual nuestra fuerza impulsora va a ser proporcional al flujo de calor, o sea, delta T proporcional al flujo de calor Q. Y la constante de proporcionalidad nuevamente va a ser la resistencia R. Y esa resistencia R va a ser la misma expresión que hemos estado manejando. Va a ser la longitud del tramo a través del cual fluye el calor entre el área de sección transversal. Solo que ahora el coeficiente de proporcionalidad para la resistencia lo vamos a designar en el denominador y le vamos a llamar, bueno, lo vamos a designar con la letra griega sigma y le vamos a llamar conductividad térmica del material. Esa conductividad va a variar de un material a otro. Va a haber materiales que sean mejores conductores del calor y van a tener una conductividad alta, y materiales que no sean tan buenos conductores del calor y van a tener una conductividad pequeña. En función de ese valor que tenga cada uno de los materiales, la aplicamos en esta ecuación y nuevamente podemos analizar el flujo de calor en cualquier sólido utilizando toda la teoría de circuitos eléctricos. Teoremas de Thevenin, superposición, etc. Esa es la maravilla de los sistemas lineales, que una vez que definimos nuestro sistema lineal, podemos aplicar toda la teoría de circuitos eléctricos en él. Otro ejemplo, que es el que nos interesa en este caso, por las aplicaciones en electrónica de potencia, son los circuitos magnéticos. En un circuito magnético
vamos a tener ahora un material magnético, es decir, un material que permite el flujo de campo magnético a través de él. Y bueno, vamos a tener precisamente un flujo magnético atravesando este material magnético. Y lo que impulsa a este flujo va a ser la intensidad magnética que se aplica a este material, que se designa con la letra H. Hay que recordar, nuevamente les recomiendo mi video donde explico las diferencias entre la intensidad de campo magnético H y la densidad de campo magnético B. Aquí es H, la intensidad de campo magnético. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a auxiliar de la ley de Ampère, como la podemos ver acá. La ley de Ampère, ¿qué nos dice? Nos dice que la integral cerrada del producto punto entre la intensidad de campo magnético H con un diferencial de L que está atravesando esta H, entonces va a ser igual a la corriente que está atravesando, o que está fluyendo, o que está siendo encerrada, perdón, por esta trayectoria que sigue la intensidad de campo magnético. Bueno, dentro de esa trayectoria que sigue la intensidad de campo magnético, aquí tenemos un tramo de esa trayectoria que está siguiendo, podemos obtener esta expresión matemática en la cual nos dice que vamos a definir un concepto llamado fuerza magnetomotriz. ¿Qué es la fuerza magnetomotriz? Bueno, pues básicamente es la ley de Ampère, como tenemos acá, pero aplicada en un intervalo de X, que va a ir desde X1 hasta X2. En este caso, X1 es la cara primera que tenemos de este material magnético, y X2 es la distancia en la cara que está más alejada, o la segunda cara que tenemos de este material magnético. Entonces, resolviendo esta pequeña integral, básicamente nos queda que esta fuerza magnetomotriz que estamos resolviendo a partir de la ley de Ampère, pues va a ser igual a la intensidad de campo magnético multiplicada por la longitud del tramo que está siendo atravesado por este flujo magnético. Entonces, se define de esta manera como H de T, o intensidad de campo magnético en función del tiempo por la longitud del tramo que está atravesando el flujo magnético. Muy bien, y ahora, aclarando, esta fuerza magnetomotriz viene siendo la fuerza impulsora que hace que el flujo magnético fluya a través de este material magnético. Ahora, vamos a definir la resistencia al flujo magnético. La resistencia al flujo magnético va a ser la expresión que hemos venido manejando, que viene siendo la longitud del material magnético L entre el área de sección transversal AC. En este caso, para la fórmula de resistencia, la constante de proporcionalidad la vamos a designar con la letra μ y le vamos a llamar permeabilidad magnética, donde μ es la permeabilidad magnética del material magnético que tenemos. Es decir, si tenemos un material con altas capacidades magnéticas, pues va a tener una permeabilidad muy grande y significa que la resistencia al flujo magnético va a ser pequeña. Por el contrario, si el material tiene una permeabilidad muy pequeña, como es el caso del vacío o del aire, entonces la resistencia que se oponga al flujo magnético va a ser muy grande, porque se está dividiendo entre un número muy pequeño. Bueno, aplicamos entonces para nuestra linealización, definimos primero o recordamos, en base al video que había presentado anteriormente, que la relación que hay entre la intensidad de campo magnético y la densidad de campo magnético es precisamente la permeabilidad del material. Entonces sabemos que la intensidad de campo magnético es igual a la densidad de campo magnético entre la permeabilidad del material, y también sabemos que la densidad de campo magnético es igual al flujo dividido entre el área que está atravesando, el área AC. Así es que, utilizando estas definiciones junto con la ley de Ampère que acabamos de definir de fuerza magnetomotriz, vamos a tener que la fuerza magnetomotriz va a ser igual a esta expresión. Es decir, va a ser proporcional al flujo, que es el que tenemos aquí, y va a haber una constante proporcional que no es otra cosa más que esta resistencia L sobre μ AC. Aquí lo vemos, ¿no? Haciendo R igual a L sobre μ AC. En este caso de los circuitos magnéticos, a esta R o resistencia, para diferenciar de las otras resistencias que hay en otros sistemas físicos, se le llama reluctancia. Así es que vamos a tener entonces que la fuerza magnetomotriz definida como H por L va a ser igual al flujo magnético por la reluctancia, donde la reluctancia es la longitud del tramo magnético entre el área de sección transversal y entre la permeabilidad. Nuevamente, esto es una linealización, esto es algo así como la ley de Ohm, y bueno, pues nosotros vamos a poder representar este tramo magnético como una resistencia eléctrica, más bien una reluctancia, que es el nombre correcto, en el cual la diferencia que va a haber de potencial entre los extremos de esta resistencia
va a ser la fuerza magnetomotriz, que es la fuerza impulsora del flujo, y vamos a tener un flujo atravesando a esta reluctancia. Con estas definiciones, ya podemos utilizar toda la teoría de circuitos eléctricos, pero para plantear circuitos magnéticos que nos va a permitir calcular flujos magnéticos en un material magnético de una manera muy sencilla y muy eficiente. Hay que volver a recordar que el flujo, o la relación que hay entre el flujo y la fuerza magnetomotriz en un material magnético es no lineal. O sea que esto va a funcionar solamente bajo ciertas condiciones. La linealización no es otra cosa más que aplicar la ley de Ohm en estos sistemas físicos, pero en el caso particular de los circuitos magnéticos, pues hay que tomar en cuenta algunas observaciones que nos permitan hacer esta simplificación. Número 1. Se asume o se considera que la permeabilidad del material μ es constante y que no varía con la temperatura. Pero en la práctica sí varía y mucho con la temperatura. También tenemos lo que se conoce como el ciclo de histéresis y la saturación del material. Todos estos fenómenos no se están considerando en los circuitos magnéticos, y por lo cual cuando nosotros diseñamos un circuito magnético, trabajamos con un circuito magnético, debemos de garantizar que la permeabilidad o que trabaje a una temperatura no muy variable para que la permeabilidad no cambie mucho y que estemos trabajando dentro del ciclo de histéresis y que garantizando que el material no se va a saturar. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, los cálculos que hagamos van a tener un margen de error muy grande. Número 2. En lo que acabamos de ver, el equivalente a la ley de voltajes de Kirchhoff es la ley de Ampère, que la podemos aplicar en toda la trayectoria magnética que sigue la intensidad de campo magnético. Número 3. El equivalente de la ley de corrientes de Kirchhoff es lo que se conoce como la inexistencia de monopolos magnéticos. Es decir, vamos a asumir que el flujo magnético nunca tiene un principio y un fin, sino que siempre sigue trayectorias cerradas o circulares de la forma que sea, pero siempre siguen una trayectoria cerrada. Esto es una de las bases de lo que son las leyes de Maxwell y bueno, pues es una de las premisas en las que se tiene que basar esto para que funcione. Y bueno, lo que ya hemos dicho, para considerar válido estos circuitos magnéticos tenemos que garantizar que el punto o zona de operación cumpla con todas estas características. Si se cumplen razonablemente bien, podremos garantizar una cierta precisión en nuestros cálculos. Bueno, para terminar y en modo de resumen, hemos visto que los sistemas lineales son aquellos que se basan en la ecuación de una línea recta, es decir, la clásica expresión y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen. Y bueno, pues la clave de los sistemas lineales es que permiten la aplicación del principio de superposición. Número 2. La mayoría de los sistemas físicos no son lineales, pero su linealización permite simplificar los cálculos con errores, llamémosle tolerables en muchas aplicaciones, siempre y cuando el comportamiento del sistema físico en la zona en la que estamos operando sea casi lineal. Número 3. La linealización de los flujos de objetos que vimos aquí permite aplicar la teoría de circuitos eléctricos en la operación de todo este tipo de sistemas. Calor, agua, vehículos, personas, corrientes eléctricas, flujo magnético, etc. Lo que se les ocurra. Y que los sistemas más comunes, que son los que vimos aquí, pueden ser linealizados, como son el flujo de calor, la corriente eléctrica, el flujo de agua y el flujo magnético. Esta teoría de circuitos eléctricos se utiliza ampliamente en estos fenómenos físicos, en estos flujos, y resulta muy útil para todo tipo de diseño y de cálculos. Finalmente, la linealización de sistemas permite el diseño de todo tipo de sistemas, simplificando la vida de los ingenieros porque los cálculos son muy simples y nos permite hacer predicciones con cierto rango de precisión muy válidos. Como hemos visto, es muy fácil linealizar un sistema físico o un sistema cualquiera. Pero, ojo, ya lo mencionamos varias veces, la mayoría de los sistemas no son lineales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que cuando linealicemos un sistema físico, garanticemos que se cumplan las condiciones antes mencionadas para que los cálculos que hagamos sean precisos y no tengan mucho margen de error. Espero que con este video aprendan a analizar todo tipo de sistemas y que se aprovechen de las ventajas que tiene aplicar la teoría de circuitos eléctricos a cualquier sistema físico o sistema que a ustedes se les ocurra. Muchas gracias. Tremendo.com